Buenos días, colaboradores del Monte y también todos aquellos amigos que nos escuchan habitualmente en nuestro canal de YouTube o en Facebook. Muy buenos días y me gustaría en esta mañana hacer mención a la historia del nacimiento de Jesús. Dentro de unos días conmemoramos el nacimiento del Señor Jesús en Belén. Y yo creo que es un hecho histórico y un hecho bonito de comunicar. Y es entrañable para todas las familias, para todos los hombres y mujeres, las personas de buena voluntad, como dice la Biblia, recibir el mensaje de que Cristo Jesús ha nacido. Evidentemente esto ha pasado durante hace muchísimos años, pero es precioso cada año poder sentarse en familia y poder recordar que un día el Salvador del mundo nació, como tú y como yo, de una mujer. Vamos a irnos al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, y vamos a leer ahí en el capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 18. Y dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los ángeles y los pastores había en aquella época, en la misma región, pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo este pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto que se les habían dicho. Y vamos a leer un poquito más abajo también en el libro de Mateo, en el capítulo 2, versículos 16 y 18. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que les habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 11 y versículo 15 encontramos este acontecimiento: Ramat, que llora por la muerte
de los niños. En primer lugar encontramos que en aquella época el que había nacido en un lugar tenía que ir hasta ese lugar para ser empadronado. Encontramos que no podía ser empadronado en otro lugar aunque estuviese viviendo allí por muchos años. José y María habían vivido en Galilea, en Nazaret, prácticamente toda su vida. Sin embargo, hay un edicto del emperador que les sugiere, que les pide, que les ordena más bien, que vayan hasta Judea, donde estaba el centro político de Israel, para ser empadronados en una pequeña ciudad que se llama Belén. Y esto tiene también un contenido profético en la palabra de Dios, porque José era de la genealogía de David. Y si vamos ahí y vemos la genealogía de Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 1:7, encontramos que José ocupa el último lugar de esa genealogía. Son divididos en 3 grupos de 14 genealogías y el último nombre que aparece es José, el que va a ser el padre de Jesús, el padre adoptivo, por así decirlo de alguna forma. Así es que José tiene que disponer un viaje, seguramente en un burro, en unos burros, asnos o alguna cosa así, para ir desde Nazaret hasta Belén. Porque allí es donde la palabra de Dios, en el profeta, dice que va a nacer el Hijo de Dios. Que es allí en Belén donde va a nacer Jesús. Y toda la palabra de Dios lo que va a hacer es cumplirse tal cual como Dios le ha dicho. Entonces podría parecer que lo más lógico es que el niño Jesús hubiese nacido en Galilea, en Nazaret, pero tenía que cumplirse la palabra de Dios. Y en la genealogía de Jesucristo encontramos que Dios había dispuesto que José era de Belén, que José era de Judea y por lo tanto tenía que ir hasta allí para ser empadronado. Así es que dispusieron un viaje que nos imaginamos que fue un viaje bastante duro por el estado en el que se encontraba María. Dice la palabra de Dios que estaba en un estado avanzado en su embarazo, estaba cerca del nacimiento. Y hacen este viaje y cuando llegan a Belén se encuentran que no hay lugar para ellos en el mesón. Cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, cuando alguien se ha dispuesto a poner las manos en el arado, inmediatamente aparece la oposición. Inmediatamente desaparecen todos aquellos lugares donde podíamos ir, se cierran muchas puertas y hay mucha oposición. Y esto es lo que sucedió con el nacimiento del Señor Jesús. Había que acabar con este nacimiento desde el principio. La obra de Dios tenía que ser cortada desde el principio. Y cuando llegaron a Belén, no había lugar para ellos en el mesón. Fíjense bien porque yo creo que es tremendamente importante esta frase, para ellos, no había lugar para ellos. No dice, como hay alguna otra versión que dice que el mesón estaba lleno. Y como estaba lleno, entonces el dueño del mesón le dejó el establo para que ellos pudiesen estar ahí, pudiese dar a luz María. Pero si leemos la versión Reina Valera del 60, encontramos que dice que no había lugar para ellos, con lo cual podía haber lugar para cualquier otro que tuviese más dinero, que fuese una persona más influenciante, más importante. Podía haber lugar para alguien que aparentemente no viniese a traer problemas al lugar. Para esos podían haber sitio en aquel lugar, pero para el nacimiento del Señor Jesús no había lugar. Y repito que esto sucede muy a menudo cuando nos hemos decidido a hacer la voluntad de Dios. Comienzan las adversidades y la oposición. Hay alguien que se opone literalmente
a los planes de Dios que Dios da a sus hijos y que intentan que sean destruidos desde el mismo momento de su nacimiento. Así es que esto también es una palabra de aliento para aquellos que se encuentran con dificultades en sus ministerios. Tengo unos amigos en la India, unos pastores, Rechar y Sagar, que están sufriendo una oposición tremenda. Ellos han decidido levantar un colegio para niños y tienen como 250 a 300 niños en el colegio. En primer lugar, el edificio donde se reunían, fue completamente destruido y tuvieron que volver a levantarlo y lo tienen ahora casi terminado. Y la oposición de las autoridades y la oposición de vecinos que están relativamente cerca a ellos es tremenda. Y ellos siguen adelante con el Evangelio en un país que no es cristiano, en un país donde la palabra cristiano, el nombre cristiano, saca púas a la gente. Ahí son perseguidos y a veces también incluso matados. Cuando te has dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no te va a ser fácil. Óyeme bien, no te va a ser fácil. La oposición se va a abrir, el enemigo va a tratar desde el principio a romper todo lo que Dios quiere hacer. Y esto es lo que le pasó a José y María. En primer lugar, no había lugar para ellos. Así es que váyanse para otro lugar, hagan las cosas en otro sitio porque esto es un problema para nuestra ciudad. Pero seguramente que este posadero, el dueño de esta posada, fue movido a una pequeña misericordia y dice, bueno, ahí abajo tengo el establo, yo les voy a dejar que estén ahí. Y en esas condiciones va a nacer el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a nacer en un establo. Y esto va a ser un tremendo problema también para los judíos en el resto de la historia, porque ellos no pueden entender que el Salvador de Israel, que el Mesías, venga para nacer en un establo. Ellos no pueden entender que alguien que nazca en un establo pueda ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para el resto de personas, de creyentes que creen en el Señor Jesucristo, incluido también un gran número de judíos, de israelitas, que en este momento creen en el Señor Jesús, aquello fue poder de Dios y gloria de Dios. Aquel nacimiento fue el plan de Dios, o mejor dicho, el principio de la culminación del plan de Dios para la salvación del hombre. Y en segundo lugar, encontramos que Herodes, que es el que está dirigiendo políticamente todo Jerusalén, todo Israel, se entera por unos magos, unos astrólogos quizás, se enteran que hay un lugar donde va a venir el Salvador, donde va a nacer el Señor Jesús. E inmediatamente trata de frenar esto. Para Herodes, el nacimiento de Jesús significaba poner en duda su reinado. El nacimiento de Jesús para Herodes significaba que él iba a dejar de tener el poder que tenía hasta el momento, como efectivamente pasó unos años después, que el poder político se vio tambaleado porque el poder que Jesús tenía, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, rompió con todos los esquemas. Y cuando Jesús reina, ya no hay reyes que reinen. Cuando Jesús manda, ya no hay nadie más que manda. Todos tenemos que obedecer. Herodes quiso romper la obra de Dios desde el mismo momento, matando a todos los niños menores de 2 años. Como quiera que no pudo saber exactamente dónde estaba el Señor Jesús, entonces él decidió matar a todos los niños. Y vuelve a cumplirse la historia, una historia parecida a la historia del pueblo de Israel en Egipto, donde en una noche terrible, los primogénitos son aniquilados.
las historias se repiten y el plan de Dios continúa. El plan de Dios solo puede ser llevado adelante por valientes, por hombres y mujeres que se han dispuesto, a pesar de la oposición, a seguir adelante con el plan de Dios, que están dispuestos a dormir sobre estiércol de animales si es necesario, que van a recibir con gozo cuando les diga: aquí no hay lugar para ustedes. El Señor Jesús, en el libro de Juan, en el capítulo 17 y versículo 16, dice claramente: porque ustedes no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. El mundo no os tratará bien. El mundo no hará fiesta por vosotros, sino que el mundo os apartará. Y sucederán cosas peores en mi nombre. Perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin. Esa es la palabra, perseverar hasta el fin. Y María y José perseveraron hasta el fin. Tuvieron muchos obstáculos desde el principio. Era muy vergonzoso que María hubiese quedado embarazada antes de haberse casado. Y encima saber José que ese niño no era suyo. Muchas adversidades en el camino, mucha necesidad, quizás ganas de comer, llagas en los pies. Pero llegaron hasta aquel lugar y en un establo la Virgen María dio a luz al niño. Allí estaba. Y vinieron los ángeles del cielo, dice la palabra de Dios, que vinieron del cielo, dieron las buenas nuevas, dieron gloria, dieron bendición para los que estaban allí y después volvieron a subir al cielo. Y todos aquellos que estaban allí quedaron llenos de gozo y fueron apresuradamente a visitar a aquel niño y contaron al pueblo lo que los ángeles les habían dicho. Y había un gozo tremendo, un gozo tremendo. Y había una mujer y un hombre en el templo, una mujer que se llamaba María y un hombre que se llamaban Simeón, que vivieron muchísimos años, quizás más de 100 años, seguramente que sí, únicamente esperando ese día en que pudiesen coger en sus brazos y ver al Salvador nacido. Toda una vida solamente esperando al Señor Jesús. Ahora nosotros tenemos la maravillosa dicha de saber que Cristo Jesús ha nacido en Belén. Nosotros ahora tenemos la tremenda dicha no solo de saber que el niño Jesús ha nacido de María en Belén, sino que ahora también sabemos que ese pequeño se hizo mayor, creció, y que ese mayor subió a una cruz por ti, por mí. Que ese Jesús, cuando ya era mayor, se convirtió efectivamente en el Mesías, en el Salvador del mundo, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que ahora ese Señor Jesús ha resucitado. Y ahora ese Señor Jesús nos puede dar ya definitivamente la victoria sobre el pecado. Y nos puede dar efectiva y realmente la vida eterna. Ese niñito que nació en un pesebre, que fue rechazado, que no había lugar para él, continuó adelante con el propósito de Dios y en cada momento declaró que él había venido para hacer la voluntad del Padre. Y una vez que hizo la voluntad del Padre, acabó para siempre con la herida mortal del pecado en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Esta preciosa historia de amor, la historia más maravillosa de amor que puedes escuchar. Debes recordarla bien. Cuando estés cenando con tu familia en la Nochebuena, debes recordar bien que el significado auténtico de ese momento es recordar que el Señor Jesús ha nacido. Que el Señor te bendiga.